Leche, vaya chamboche. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a todos, bienvenidos al noticiario de Revolución Francesa News. Y últimamente nos están llegando unas noticias de Napoleón, noticias desde Europa, en las que nos cuentan la última hora del golpe de estado de Napoleón, que tuvo el apoyo de la burguesía. Napoleón ha sido nombrado cónsul y su intención es poner fin a la inestabilidad política, consolidar sus principios revolucionarios y fomentar la reactivación. Para ello ha iniciado la conquista de Europa. Además, ha sido coronado por el Papa en una suntuosa ceremonia que tuvo lugar anteanoche. Su mandato está siendo considerado como autoritario, a pesar de numerosas reformas emprendidas, como por ejemplo la mejora de la educación, de la administración o la separación de la Iglesia del Estado. Está derrotando monarquías europeas y acaba de ganar la batalla en Austerlitz, lugar al que hemos viajado para hablar con el famoso conquistador. Hola, muy buenas, Esther. ¿Tenemos la conexión? Hola, Sergi. Sí, así es. Estamos aquí con Napoleón. Muy buenas, Napoleón. ¿Cómo ha sido el acto de coronación como emperador con el Papa? ¿Es agradable? En efecto, el acto de coronación ha sido estupendo y el Papa es una persona muy amable, simpática y deberíamos haber quedado para charlar de nuestras cosas. Bueno, pues mi agenda está para quedar más a menudo y bueno, pues para argumentar más novedades. ¿Cómo ha sido la batalla de Austerlitz? ¿Has acabado con la fatiga y los habéis derrotado sin problemas? Cuéntanos. Ha sido increíble, hemos ganado sin problema contra Austria y Rusia y nuestras tropas de flanco izquierdo de 17.000 personas pues han sido bastante decisivas. ¿Piensas derrocar el sistema monárquico absolutista? Por supuesto, los vamos a fusilar como mínimo y bueno, pues tenemos bastantes ideas ilustradas. ¿Qué medidas piensas tomar para llevar a cabo estas ideas que me comenta? Bueno, pues le agradezco enormemente esta pregunta. Pues bien, en primer lugar, hemos nuevo sistema político, pero bueno, ahí estamos. ¿Pero con separación de poderes y declaración de derechos? No exactamente, las libertades quedan supeditadas a los principios revolucionarios, por lo tanto no somos importantes, pero déjame que le explique. Centralizaremos también la administración del Estado con el propósito de agilizarla y además crearemos una élite de funcionarios para dicha administración. ¿Y a nivel educativo? Pues bien, crearemos un sistema de enseñanza técnico e innovador y también debo anunciarle que se me ha ocurrido tal nombre que le viene a pelo, que le parece liceo, nombre francés. ¿Cómo serán las relaciones con la Iglesia a partir de ahora, ya que ha sido coronado por el Papa? Pues bien, no debemos mezclar lo personal con lo profesional, así que desamortizaremos los bienes de la Iglesia para que paguen tributos y separemos un poder de otro, como cualquier país ilustrado. ¿Piensa ocupar España, Rusia y los imperios? No creo que le pueden tachar de autoritario. ¿Qué beneficio tendrán los países ocupados? Ciertamente, esos son bulos y leyendas urbanas. Estoy firmemente comprometido con los valores de la revolución. Por otro lado, los países ocupados disfrutarán de nuestras ventajas como revolucionarios. No se arrepentirán de unirse a la Gran Francia. Muchas gracias, señor emperador. Le emplazamos a que venga a nuestro plató cuando quiera. De acuerdo, queda dicho. ¡Viva la República! Devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales. Hola, buenas. En conclusión, el acto de coronación para Napoleón fue muy tranquilo, y si pudiese volvería a reunirse con el Papa. Por otro lado, quiere implementar una serie de reformas, tales como la reorganización y centralización del Estado, con el propósito de agilizarla. Además, creará para dicha administración un sistema de enseñanza, basado en la innovación y las TIC del siglo XIX. Pues bien, Gracias a todos por su atención y volveremos con más noticias sobre la historia del mundo contemporánea. Saludos cordiales. Vaya chamboche. It wasn't easy.